Osciladores. Los osciladores son dispositivos que producen una señal periódica. La salida de un oscilador puede ser una señal sinusoidal o no sinusoidal, de tipo eléctrico. Hay muchas aplicaciones que requieren una forma de onda periódica, con frecuencia, amplitud y forma de onda controladas. Para estos casos se requiere el uso de un dispositivo activo, particularmente redes lineales con amplificadores operacionales o dispositivos con circuitos integrados fabricados específicamente para ello. Los osciladores pueden ser clasificados en muchos tipos, dependiendo de los componentes de retroalimentación, de los tipos usados para la amplificación y de las topologías de circuito utilizadas. En forma general, un oscilador es un sistema retroalimentado que al ser circuito de tipo inestable sirve para generar unas señales eléctricas. Un oscilador tiene tres partes fundamentales que debemos conocer. La parte de amplificación, llamada ganancia A, generalmente está asociada a un transistor o un amplificador operacional. La parte de retroalimentación positiva es aquella que toma parte de la señal de salida, la multiplica por un factor de retroalimentación y la regresa al comparador. El bloque de comparación, que toma la señal que sale del bloque de retroalimentación y la suma o la resta con la señal de entrada. Nótese que los componentes que determinan la frecuencia de un oscilador generalmente son circuitos de tipo RC o LC en la bloque de retroalimentación positiva. En términos genéricos, los sistemas electrónicos están formados por una señal de entrada, un circuito que transforma esta señal y una señal de salida. En el caso del oscilador, tenemos un bloque de retroalimentación que produce un efecto más sobre la señal. De hecho, del análisis de sistemas entre entradas y salidas y el efecto de la retroalimentación, se obtiene que la ganancia del circuito retroalimentado es denominada AR. Esta AR no es más que la relación entre la salida versus la entrada, que es igual a la ganancia dividido para 1 más A por B, es decir, la ganancia del lazo correspondiente al factor A por B más 1 está en el denominador. La ganancia de retorno, 1 más AB, da una idea del grado de retroalimentación del circuito y corresponde a este factor. Ahora, ¿por qué es importante conocer este factor? Es importante debido a que si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, o en caso contrario, si A es menor que 0 y B es menor que 0, la ganancia de retorno 1 más AB es mayor que 1, y por lo tanto la ganancia de retroalimentación en lazo cerrado, AR, es menor que la ganancia en lazo abierto. En este caso se tiene retroalimentación negativa. Y la señal del circuito retroalimentado es menor cada vez que se pase por la etapa de retroalimentación. El otro caso que tenemos es si A es mayor que 0 y B es menor que 0, o si A es menor que 0 y B es mayor que 0. En este caso, la ganancia del lazo cerrado AR queda dividida por un factor menor que 1, y por tanto es menor que la ganancia de la etapa amplificadora sin retroalimentar. Es decir, para este caso tenemos una retroalimentación positiva. Un caso especial es cuando la ganancia del lazo AB es igual a 1, o más bien dicho, a menos 1. En este caso, la ganancia de retorno 1 más AB va a ser 0. Esto se debe a que 1 menos 1 nos va a dar este valor de 0. Y por tanto, la ganancia total va a tender al infinito. Esto significa que matemáticamente hablando, una señal de entrada cualquiera queda multiplicada por una ganancia infinita y da como resultado una señal de salida infinita. Este comportamiento es justo el que aprovecharemos cuando queremos implementar un circuito oscilador. De hecho, el caso en el que el circuito retroalimentado se comporta como un oscilador es cuando A por B es igual a menos 1. Es un caso particular de la retroalimentación positiva, o un caso particular de lo que veíamos de A por B menor que 0. Este hecho nos permite tomar una pequeña perturbación o una pequeña señal en la entrada del circuito y hacerla crecer hasta que se estabiliza. De hecho, si podemos tomar una pequeña perturbación, en realidad no se requiere una señal alguna para utilizarla como entrada y hacer que funcione este oscilador. Así podríamos aprovechar el voltaje de ruido
el cual siempre está presente, y de esta manera hacer que este se amplifique hasta que llegue a estabilizarse a la frecuencia que deseamos y a la amplitud que deseamos según las características de nuestro circuito. Pero es algo importante que debemos tener en cuenta, es que dentro del análisis de osciladores, el criterio de Barkhausen es aquel que nos dicta el funcionamiento de estos circuitos. Y se deben cumplir dos condiciones fundamentales, que de manera resumida serían: el ángulo de desfase entre la señal de entrada y la de salida en el bloque de retroalimentación debe ser cero, es decir, la parte imaginaria de la expresión de A por B debe ser igual a cero. Esto es equivalente a decir que las señales de entrada y la salida de la red de retroalimentación debe estar en fase. Esta condición se aplica al bloque de retroalimentación. La señal de entrada y la de salida del circuito retroalimentado pueden no estar en fase, pero lo que necesitamos es que el ángulo entre las dos sea igual a cero. El segundo criterio de Barkhausen es un poco más simple y nos establece que el módulo de la ganancia del lazo de A por B debe ser igual a 1. ¿Por qué decimos el módulo? Porque sabemos que para que oscile, A por B debe ser igual a menos 1. Y en este caso, el módulo de menos 1 es 1. ¿Qué sucede si no se cumplen estas condiciones? Bueno, en las gráficas podemos ver qué es lo que sucede si no se cumplen estas. Cuando A por B es menor que 1, ¿sí? Si de repente cambia la ganancia del lazo A por B y se hace menor que 1, significa que cada vez que la señal de salida vuelva a la entrada, se estará multiplicando por un factor mucho más pequeño o menor. Según vaya pasando el tiempo, la señal sinusoidal se irá desvaneciendo y por lo tanto dejará de oscilar. Por otro lado, si tenemos un AB mayor que 1, quiere decir que la ganancia es mayor que la unidad y se tiene el efecto contrario, y la señal tenderá a incrementar su amplitud indefinidamente, ya que cada vez que se introduzca la señal en el circuito, esta tiene una amplitud mayor y por lo tanto va a llegar a saturar nuestro dispositivo a la salida. El caso que buscamos es cuando la ganancia del lazo A por B es igual a 1. La señal de salida aquí se mantiene estable una vez que se cumple este criterio. En la práctica, y a causa de diferentes efectos, es bastante complicado hacer que el producto de A por B sea igual a 1 o exactamente igual a 1. Por lo tanto, se recomienda que normalmente A por B sea ligeramente superior a 1 como un criterio de oscilación. Esto asegura que la señal de salida se regenerará inicialmente y que no irá desvaneciéndose en el tiempo, sino llegará a estabilizarse a los voltajes deseados. Esta es parte de los criterios de Barkhausen aplicados a los circuitos que permitirán que se realicen los osciladores. Ahora, hablábamos que de acuerdo a la composición de la red de retroalimentación se tenían los diferentes tipos de osciladores. Si nos damos desde ese punto de vista, tendremos varios tipos de osciladores. En primer lugar, tendremos los osciladores tipo RC. Aquí, la red selectiva o la red de retroalimentación está formada por resistencias y condensadores. Este tipo de osciladores generan ondas de sonido de tipo sinusoidal con frecuencia que va desde varios hercios hasta varios kilohercios. Los osciladores RC más típicos o más comunes son el oscilador de puente de Wien y el oscilador de cambio de fase. Otro tipo de osciladores son los LC. Aquí la red selectiva o de retroalimentación está formada por bobinas y condensadores. Generalmente, estas forman ondas sinusoidales con frecuencia que van desde varios kilohercios hasta varios cientos de megahercios. Muy importante notar la diferencia entre RC y LC. Normalmente, dentro de los osciladores LC, los más típicos son el oscilador de Colpitts y el oscilador de Halley. Hay otro tipo de osciladores denominados los osciladores de tipo piezoeléctrico, que en realidad tienen como una red selectiva un cristal piezoeléctrico en alguna de las modificaciones de los tipos LC. Estos generan ondas sinusoidales con frecuencia que van desde varios kilohercios hasta varios megahercios. Los osciladores de cristal de tipo piezoeléctrico se utilizan cuando se requieren ondas sinusoidales con frecuencias muy estables, porque a diferencia de los circuitos anteriormente mencionados, esto varía muy poco en su funcionamiento. Como vemos en la gráfica, hay una distinción entre los osciladores de RC, los osciladores de cristal y los de tipo LC. Como ejemplo, tomaremos solo los osciladores RC para ver cómo calcular sus elementos. De hecho, la arquitectura de un oscilador sinusoidal de tipo Wien se muestra en la figura que vemos ahí,
logramos identificar que existe un amplificador operacional en una configuración no inversora y una red de tipo en serie RC y una en paralelo RC. La ganancia se puede identificar fácilmente, que está determinada por la relación de las resistencias del amplificador operacional, y al ser uno inversor estamos hablando de 1 más R2 sobre R1. Por otro lado, cuando se aplica la conexión del ángulo igualado a 0 del criterio de Barkhausen, se logra obtener la frecuencia de oscilación, y esta frecuencia está determinada por 1 sobre 2pi RC, es decir, los elementos de la red retroalimentada que tenemos en la parte de abajo. Aplicando por otro lado la segunda condición, donde el módulo de ganancia del lazo AB debe ser igual a 1, se obtiene el criterio de oscilación, donde nos establece que la relación para que empiece a oscilar es R2 igual a 2 veces R1. Eso estamos hablando de las resistencias que podemos ver en el circuito. Cabe recalcar que en este momento nosotros podríamos indicar que, si bien es cierto, las oscilaciones no se cumplen a la frecuencia determinada, como decíamos, teóricamente es muy complicado, solo tendríamos que agregar un 5% a este valor de R2 para garantizar que las oscilaciones se cumplan. El oscilador RC por desplazamiento de fase, por otro lado, tiene la arquitectura de la figura que podemos ver en la parte inferior, donde vemos una red que contiene 3 celdas de tipo RC. Cada una va a producir un ángulo de desfase de 60 grados y por lo tanto tendríamos 60, 120, 180 grados de desfase. Esto implica un cambio de signo, que se ve compensado con el amplificador operacional en una configuración inversora, como podemos ver en la parte de arriba de la figura. Por lo tanto, la ganancia A está determinada por menos R2 sobre R1. Aplicando de igual manera que lo hicimos en el caso anterior, el criterio de Barkhausen, se obtiene que para determinar la frecuencia de oscilación de este oscilador tipo RC, podemos calcularlo mediante 1 sobre 2pi RC raíz de 6. Si aplicamos el segundo criterio o la segunda condición del criterio de Barkhausen, podemos llegar a verificar que A por B debe ser igual a 1. Y esto nos da el criterio de oscilación, en donde nos establece que R2 debe ser igual a 29 veces R1. De esta manera nosotros podemos calcular la frecuencia de oscilación de los diferentes circuitos que tenemos aquí para nuestro ejemplo, los tipo RC. Electrónica analógica.